Momento de entrevista en BTV Noticias. Vamos a profundizar sobre la realidad de la Iglesia Católica hoy y por eso ya recibo al cardenal Daniel Sturla. Gracias por estos minutos. Un gusto estar acá, gracias. ¿Qué evaluación hace de lo que fue la congregación ayer dicen ustedes, 30.000 participantes de la misa en la Rambla? Bueno, buenísimo. No sé si habrán sido 30.000, los números varían mucho, pero algunos han dicho eso, quizás un poco menos. Pero lo cierto es que la participación fue muy buena, con mucha emoción, con mucha fe, con mucha devoción. Y yo creo que había una alegría al final de la misa contagiosa. La gente se fue contenta y después, bueno, hemos recibido infinidad de mensajes de agradecimiento por todo lo bueno que estuvo, por lo bien organizado y por lo hermoso del gesto que tuvimos en la celebración de la misa, en el hecho de honrar a la Virgen y también las reliquias de los apóstoles. Esto incluyó también un mensaje que usted trajo desde el Vaticano del Papa Francisco. ¿Cómo se dio ese encuentro con Francisco hace pocos días, con el Santo Padre, y que usted terminara grabándole un video? Bueno, son esas cosas que se dan precisamente porque es el Papa Francisco, porque es un Papa cercano, a la mano, amable, porque yo había pedido una entrevista con él y él me la concedió, era el miércoles 27 de septiembre, yo iba a estar esos días en Roma, y allí en la audiencia que me concedió el Papa, hablando con él, en un momento yo le dije, Santo Padre, yo le había pedido un mensaje para el Congreso, él me dijo, sí, ya lo envié por Secretaría de Estado, pero yo esas cosas sé que después quedan medio trancadas, entonces le dije, Santo Padre, ¿y si le grabo ahora un videíto con el celular? Bueno, y el Papa se mostró complacido, muy gaucho, y ahí fue que le grabé un video, que no tengo mucha experiencia en eso, pero bueno. Está aprendiendo. Estuve de colega acá de los cameramen. ¿Los uruguayos tendremos que seguir esperando para una visita del Papa Francisco? ¿Está atado a una visita argentina? Y yo creo que sí, porque el Papa puede visitar todos los países como Paraguay, Bolivia, va ahora a Chile, pero venir a Uruguay y no ir a Argentina, creo que el Papa no lo puede hacer. Entonces han quedado ligadas las dos visitas y por ahora el Papa considera que no es el tiempo oportuno. No el Papa, pero sí gente cercana a él me ha dicho que va a ser una decisión que el Papa va a anunciar con poco tiempo de anticipación porque no le gusta toda la expectativa que se pueda crear entre sus compatriotas por una visita que sea anunciada con mucho tiempo. Veremos. Recién estábamos repasando en el informe previo a la entrevista una cantidad de episodios o de temas en los que usted ha sido protagonista del debate público. Usted llamaba a los católicos a despertar y a tener más presencia, a salir a la calle y a contagiar. ¿Está logrando ese despertar de esos católicos dormidos, como usted mismo lo denominaba meses atrás, o falta todavía? Bueno, yo creo que siempre falta, pero por otro lado hay realidades hermosísimas. Uno piensa que en Montevideo todas las noches hay grupos de jóvenes que preparan una olla, que salen a dar de comer a gente en situación de calle. Son ya 16 grupos y quizás haya alguno más, pero 16 que tenemos contabilizados. Esa es una experiencia de servicio riquísima. Después hay otra cantidad de despertar del punto de vista de la fe, adoración eucarística, gente que de noche se levanta y hace su guardia en la iglesia. Es decir, hay cosas muy bonitas que yo creo que indican, y lo del Congreso Mariano, que fue fantástico, creo que indica ese despertar católico. Tal vez por su impronta de comunicar o por una decisión de usted de lograr una mayor comunicación más fluida de la Iglesia con los uruguayos, en el último tiempo justamente usted le ha valido varios encontronazos con algunos otros, por ejemplo, defendiendo la laicidad. Ese ha sido como un gran tema que se vio, por ejemplo, con lo de la Virgen, pero no solo. ¿Qué evaluación hace de estos diferentes episodios en los que usted ha formado parte del debate público, en los que se ha contrastado de alguna manera, usted me dirá si bien o mal, la religiosidad y el ser católico con la laicidad que es muy propia de este país? Bueno,
La Iglesia forma parte de este país, yo digo, es forjadora de este país. A mí me gusta decir la Iglesia partera de la patria, es decir, desde antes que el Uruguay existiera como nación, ya estaba la Iglesia presente. El Uruguay tiene 200 años y la Iglesia hace 400 años que está en forma permanente e ininterrumpida en nuestro suelo. Entonces, el tema de la laicidad, yo digo, viva la laicidad. Pero si laicidad es pluralidad, libertad, capacidad de expresar públicamente lo que creemos y sentimos, y no cuando se entiende laicidad en un sentido de cerrazón, de arrinconar lo religioso en la conciencia individual, cuando lo religioso es por su propia naturaleza pública, es decir, toca una dimensión pública. Fíjense que la palabra culto, que se refiere fundamentalmente a los cultos religiosos, el culto supone la expresión pública de la fe. Entonces, yo digo, viva la laicidad cuando es pluralidad, diálogo, democracia, encuentro. Ahora, que pensemos diferente, bueno, eso es parte de la pluralidad, me parece fantástico, y confrontemos en clima de respeto y de diálogo. Estas imágenes que estamos viendo de una demostración de mucha cantidad de fieles que se reúnen, como sucedió ayer, de alguna manera contrastan con una caída, cuando uno mira los números, en la cantidad de católicos y en particular de practicantes. ¿Cómo están trabajando este tema? Bueno, nosotros somos conscientes que hay una menor participación, que se dio durante varios años una caída. Yo tengo la esperanza de que esta caída ha sido detenida, y también veo que hay, sobre todo en algunas parroquias, algunos movimientos, una vitalidad fantástica. Ahora, ¿está más esperanzado que cuando comenzó su tarea como cardenal? ¿Tiene algunos elementos mayores de...? La esperanza del cristiano y la mía como creyente y como obispo se basa no en cosas humanas que hagamos, sino en que Dios cumple sus promesas y que el mensaje del Evangelio realmente toca el corazón humano y es capaz de rescatar y de salvar. O sea que yo tengo mi esperanza puesta en Cristo Jesús, y esa es mi esperanza. Después lo otro, que nosotros colaboremos más o menos, que pongamos mayor cuidado, atención, que seamos más eficaces, es siempre relativo. Pero bueno, uno trata de hacerlo porque es parte de la tarea, ¿verdad? Como los apóstoles o los grandes fundadores de órdenes y congregaciones religiosas o los obispos misioneros trataron de buscar cada uno en su tiempo el modo de llegar a la gente. Esturla, para finalizar, usted dijo ayer en su homilía, Uruguay necesita a Cristo a gritos, y usted en el último tiempo ha marcado algunas cosas que le preocupan. ¿Cuáles son los temas de hoy que le preocupan más de Uruguay? Yo creo que la gran preocupación nuestra es la fragmentación social que se va dando en nuestro país, ¿verdad? Es decir, va quedando gente relegada, marginada, fuera, y eso lo vemos después, y bueno, sobre todo nos golpea mucho con el caso de los chicos, de los adolescentes y jóvenes que desertan del sistema educativo, las chicas que muy adolescentitas ya tienen familia. Y entonces uno piensa cómo poder de vuelta hacer del Uruguay ese país de cercanía, ese país integrado, ese país que el que nacía pobre no nacía al margen y que tenía posibilidades de crecer. Obviamente la clave es la educación, no solamente, pero sin duda es un elemento clave, y la Iglesia apuesta fuertemente a eso, pero también creo que la Iglesia apuesta a que ojalá entre todos los uruguayos pensemos primero en el país, el bien común, antes que en los intereses de cada uno, que también tiene su lógica, ¿verdad?, pero que no puede ser lo primero.